El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias bajas. Recordemos que las infecciones respiratorias bajas podemos definirlas como todo proceso inflamatorio de etiología infecciosa que se origine desde la laringe hacia abajo. Entonces, dentro del grupo de las infecciones respiratorias bajas tenemos la bronquitis, la bronquiolitis, la tosferina o coqueluche y la neumonía. Entonces vamos a hablar acerca de cada una de ellas. En cuanto a la bronquitis, primero que todo tenemos que saber qué es. Bueno, la bronquitis es la inflamación de la mucosa bronquial y esta puede ser viral o bacteriana. En cuanto a la viral, los virus que la pueden causar son los mismos virus que causan las infecciones respiratorias altas que habíamos hablado en el video anterior. Entonces, dentro de ese grupo de virus tenemos, por ejemplo, el adenovirus, el rinovirus, el coronavirus, el coxsackie, el equiovirus. Bien, entonces, además de estos virus, tenemos otros como el virus de la influencia y los virus para influenza A y B. En cuanto a la clínica, un paciente que tiene una bronquitis viral va a ser un paciente que va a estar presentando un síndrome gripal, que recordemos que es aquel que se manifiesta con astenia, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retrocural, pero además ese paciente va a estar agregando tos productiva con contenido que va a ser seroso transparente, va a tener también dolor torácico y puede tener febrícula, fiebre o no tener directamente pues fiebre. En cuanto a la microscopía de la mucosa, esta va a tener vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular, edema, exudado seroso, infiltrado inflamatorio, que va a ser a predominio mononuclear. Y en cuanto a la macroscopía de la mucosa, esa mucosa se va a observar con congestión, edema, eritema y una secreción que va a ser transparente. Bien, ahora, en cuanto a la bronquitis bacteriana, las bacterias que la pueden causar, o sea, que pueden causar una bronquitis bacteriana, vamos a tener dos. Tenemos el neumococo y la bacteria Haemophilus influenzae. En cuanto a la clínica, el paciente va a tener fiebre alta, mal estado general, dolor torácico y también tos productiva que va a ser purulenta. En cuanto a la macroscopía de la mucosa, va a estar con congestión de eritema y va a tener una secreción amarillo verdosa. Y microscópicamente, ¿cómo va a estar la mucosa? Bueno, esta mucosa va a estar presentando vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular, edema, un exudado fibrino purulento y un infiltrado a predominio polimorfo nuclear. Ahora tenemos otro proceso que va a ser el bronquiolitis o la bronquiolitis. Bueno, ¿qué es? Es la inflamación de la mucosa bronquial, pero del lactante. La causa de la bronquitis vamos a tener, o sea, dentro del grupo de las causas, son siempre virus, o sea, la etiología siempre va a ser viral. Y dentro de los virus vamos a tener el virus sincitial respiratorio, que es el más común, el virus de la influencia y el virus para influencia A y B. En cuanto a la clínica, el paciente puede tener febrícula, fiebre o directamente no tener fiebre, tos, disnea, taquipnea, que va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria, y si lo auscultamos va a estar presentando sibilancias. En cuanto a la macroscopía de la mucosa, esta mucosa se va a estar observando con congestión, edema, eritema y una secreción transparente en el bronquio. O sea, la luz bronquial va a estar disminuida o obstruida. En cuanto a la microscopía, va a haber vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular, edema, exudado seroso y también un infiltrado predominio mononuclear. Tenemos otro proceso que es la tosferina o coqueluche. Hoy en día es muy raro que esto se vea. ¿Por qué? Porque hay una vacuna que es la vacuna triple viral. Pero bueno, es importante conocerlo, porque puede pasar que pues algún paciente pues lo presente. Entonces, esta tosferina o coqueluche es una enfermedad infectocontagiosa
que es producida por la Bordetella pertussis. En cuanto a la clínica, el paciente va a estar presentando fiebre, mal estado general, tos quintosa, o sea, donde la persona tiene 5 accesos de tos y después hace una inspiración profunda y ruidosa. Y bueno, puede tener asociado a todo ese cuadro de tos vómitos también. Entonces se produce esa tos, ¿por qué? Porque la Bordetella pertussis lo que hace es que va a mediar su acción eh, a través de una toxina. Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina? La toxina paraliza los cilios y eso es lo que causa la tos y la expectoración en clara de huevo. Bien, y por último vamos a hablar de la neumonía. Este es un tema muy importante, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo hoy día. ¿Qué es la neumonía? Bueno, cuando nosotros hablamos de neumonía propiamente dicha, estamos hablando de la inflamación del parénquima pulmonar que va a cursar con signos de consolidación a la radiología. Esa sería la definición de neumonía propiamente dicha. O sea, la voy a repetir. Es la inflamación del parénquima pulmonar que cursa con signos de consolidación a la radiología. Entonces, dependiendo de dónde se adquiera la neumonía, tenemos dos tipos. Vamos a tener la neumonía nosocomial y la neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a la neumonía nosocomial, esta es aquella neumonía que se adquiere estando internado, es decir, cuando ese paciente está internado. Acá es importante tener en cuenta que los microorganismos que producen todo este cuadro son microorganismos peligrosos de alta virulencia, ya que son multiresistentes. Dentro de este grupo de microorganismos tenemos, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa, el enterococo, que es una bacteria gram positiva, Klebsiella, que es una bacteria gram negativa, y por último podemos mencionar el Staphylococcus aureus metilo resistente. Bien, ahora si hablamos de la neumonía adquirida en la comunidad, esta es la más frecuente y se adquiere estando, como su nombre propiamente lo dice, en la comunidad. Es decir, el paciente adquiere esa neumonía por fuera del hospital o del sanatorio. Entonces, tenemos que saber que aproximadamente el 90% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad está causado por un microorganismo que es el neumococo, mientras que un 10% de los casos es causado por el Haemophilus influenzae. Y en los adultos mayores podemos nombrar otro microorganismo que es la Mozzarella catarrhalis. Entonces, como mencioné anteriormente, el 90% de los casos aproximadamente es causado por el neumococo. Pero tenemos que destacar que el neumococo es un microorganismo que se encuentra normalmente en la vía aérea superior. O sea que todos nosotros en nuestra vía aérea superior tenemos neumococo. Pero ¿qué pasa? Que ese neumococo normalmente no nos causa nada, ninguna patología, o sea, no nos va a dar neumonía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese neumococo que está allí normalmente no nos hace nada. ¿Por qué? Porque para producirnos una neumonía necesita su cápsula, o sea, necesita estar capsulado. Y lo que pasa es que el neumococo, que está normalmente en la vía aérea superior, no tiene cápsula. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a pasar es que si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una inmunodepresión y tiene alguna alteración de la flora respiratoria, lo que va a pasar es que ese neumococo en ese paciente lo que hace es que va a sintetizar la cápsula de polisacárido, que recordemos que la cápsula es un factor de virulencia. Entonces el neumococo va a bajar obviamente la vía aérea inferior y va a producir la neumonía. Acá tenemos que tener en cuenta que la neumonía que produce el neumococo es una neumonía que se llama lobar, porque afecta generalmente un lóbulo y lo que impide que siga afectando otros lóbulos son las fisuras. Entonces, si hablamos de la neumonía lobar,
es hablar básicamente de un proceso inflamatorio. Eso es importante saberlo. Entonces, esta neumonía lobar tiene distintas fases. Pero recordemos algo, o sea, primero lo que tiene que pasar es que el neumococo se encapsule y baje a la vía aérea inferior e induzca el fenómeno inflamatorio. Después de eso es que se van a estar dando las distintas fases. Entonces, primero tenemos la fase congestiva. En esta fase va a haber vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular. O sea, es como que recién comienza acá la congestión, la inflamación en esta fase, o sea, la fase congestiva. Y acá vamos a tener alta replicación de bacterias. O sea, las bacterias, como llegan a la vía aérea inferior, empiezan a replicarse. Todo esto se da en la luz del alveolo. Entonces, como se da allí, vamos a tener líquido a nivel alveolar y eso produce rales crepitantes, obviamente a la expulsación. Luego tenemos la segunda fase que se llama fase de hepatización roja. Acá ya el paciente va a tener formado un bloc neumónico, o sea, va a tener esa radiopacidad, esa mancha blanca en algún lóbulo del pulmón. Entonces, en ese foco inflamatorio lobar vamos a tener distintas cosas, o sea, vamos a tener vasodilatación, congestión, gran aumento de la permeabilidad vascular, vamos a tener salida de glóbulos rojos y también vamos a tener la llegada de polimorfonucleares. La tercera fase se llama fase de hepatización gris y en esta vamos a tener vasodilatación, congestión, aumento de la permeabilidad vascular y podríamos decir que ya acá la respuesta inmunológica empieza a ser efectiva, por eso es que hay un descenso de bacterias, va a haber la fagocitosis de los glóbulos rojos por los macrófagos y persiste el exudado fibrinoso. Bien, y por último tenemos la cuarta fase que se llama fase resolutiva. Acá ya no hay bacterias, o sea, los detritus, que son las células inflamatorias necróticas, van a ser fagocitados por los macrófagos y expectorados. Y todos los edemas remanentes que quedaron allí van a ser resolvidos por los linfáticos. Bien, otra cosa que es importante conocer es la clínica, o sea, un paciente con una neumonía va a tener la siguiente clínica, o sea, va a tener fiebre alta, tiene tos, expectoración purulenta, disnea, mal estado general y va a tener por el compromiso, o sea, por continuidad con la pleura, va a tener dolor en puntada de costado. Y bueno, para hacer el diagnóstico nos vamos a basar en la presentación clínica, que es la que mencioné anteriormente, y también vamos a hacerle un hemograma, donde se va a estar evidenciando un aumento de glóbulos blancos por encima de 11.000, un aumento de los polimorfonucleares, como son, o sea, eso es así, ¿por qué? Porque estamos hablando de bacterias extracelulares, entonces eso es lo que produce el aumento de los polimorfonucleares. Y bueno, además de eso, podríamos pedir una RX con la cual vamos a terminar de confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, en esa RX nosotros vamos a ver una radiopacidad que va a estar afectando un lóbulo y dentro de esa mancha blanca vamos a ver un bronquio con aire, que a eso se le llama broncograma aéreo. Y esta sería la imagen. Otro patrón de neumonía es la bronconeumonía. Bien, vamos a hablar acerca de esta. Primero hay que saber qué es. Entonces, la bronconeumonía es la inflamación infecciosa de un bronquio y de los alvéolos que se encuentran a su alrededor. Todo eso produce nódulos radioopacos que son de 5 a 10 milímetros en ambos campos pulmonares.
Es decir, que produce básicamente un cuadro de consolidación de tipo nodular en los dos campos pulmonares. En cuanto a la causa, va a ser el Staphylococcus aureus, y bueno, este tipo de neumonía es más característica en los pediátricos, o sea, en los niños pequeños, y para tener en cuenta, o sea, entre menos edad, más probabilidad de que se presente este cuadro. Pero tenemos que saber también que este cuadro puede producirse en las personas adictas a drogas en vía endovenosa. ¿Por qué? Porque directamente están autoinoculándose con la acción del pinchado al estreptococo, a lo que sería pues el estafilococo aureus, que sería el agente causal, que se encuentra normalmente en la piel. O sea, el estafilococo aureus de la piel va a ingresar por la acción, o sea, de los pinchazos que se realizan estas personas que son adictas a drogas en vía endovenosa. Bien, para hacer el diagnóstico nos vamos a estar basando en la clínica. El paciente va a tener muy mal estado general, fiebre alta y también disnea. Y si fuera un adulto va a tener el antecedente de consumo de drogas endovenosas, y podemos ver, por ejemplo, los estigmas de los pinchazos en el brazo, por ejemplo. Podemos pedir también un laboratorio que nos va a estar mostrando un aumento de glóbulos blancos con aumento de los neutrófilos y un aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Y a nivel de la RX vamos a ver imágenes nodulares radiopacas de 5 a 10 milímetros que van a afectar a ambos pulmones. Esa sería la imagen de una bronconeumonía. Bien, y por último vamos a hablar de la neumonitis. La neumonitis también se le llama neumonía atípica. Es importante recordar que cuando decimos neumonitis o neumonía atípica, estamos hablando de un compromiso intersticial, no parenquimatoso. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, la neumonitis, ¿qué es? O sea, es el compromiso intersticial del pulmón producido por virus respiratorios y también por bacterias intracelulares, donde tenemos la Chlamydia pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae, que hay que tener en cuenta que no tienen pared, o sea, no la podemos teñir con la teñición de Gram. Y bueno, se le llama neumonía atípica, ¿por qué? Porque tiene un curso que va a ser subagudo, es decir, que no es tan explosivo como por ejemplo en el caso de la neumonía por neumococo. En este caso, o sea, en la neumonía atípica, el paciente se siente mal hace varios días. Otro aspecto es que no tiene grandes síntomas respiratorios clásicos, pero generalmente el paciente va a tener tos seca y puede tener fiebre y el síndrome gripal. Y otro aspecto es que va a haber una disociación clínico-radiológica, es decir, que la RX nos muestra cosas, o sea, nos muestra distintos datos, pero el paciente tiene pocos síntomas. Bien, en cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en la clínica, que como mencioné anteriormente, es una clínica subaguda. El laboratorio nos va a estar manifestando un aumento leve de glóbulos blancos. Recordemos que el punto superior es de 11.000. Entonces, este paciente puede tener, por ejemplo, un valor de 13.000. Y bueno, en el laboratorio también se va a ver un aumento de los linfocitos. En cuanto a la RX, en esta vamos a ver un patrón que se llama envidio esmerilado, donde lo que vemos sería un aumento de la trama de los vasos. O sea, veríamos muy bien la vasculatura del pulmón, sobre todo bien marcado en lo que sería la zona de las bases pulmonares. Y esto es una patología bilateral. Bien, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, suscríbanse, denle like y compartan.